Ya estamos, vamos a retomar. Bueno, entonces estábamos hablando haciendo comentarios sobre la teología de la esperanza. Estamos tratando, comentando, por un lado empezamos comentando la teología política y luego ahora la teología de la esperanza como fundamento de toda teología, de todo quehacer teológico, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna presentación pendiente para escucharle. Pastor, yo la próxima semana lo presento, por favor. Muy bien, muy bien. Joel, ¿quieres hablar algo? ¿Quieres decir algo? ¿Un comentario? Un comentario sencillo, pastor, que Dale. la esperanza, yo creo, ¿no? La esperanza fuera del reino de los cielos es una utopía, ¿no? Claro. La llave para el reino de los cielos pues, es arrepentirse y convertirse, ¿no? No hay camino. Entonces, el trabajo de la iglesia debe volver a eso, ¿no? A tener un mensaje que al mundo, a la gente necesitada, a los pobres, los pueda atraer como en los primeros tiempos, ¿no? Ahora vemos que es un poco complicado la tarea de atraer a esa gente, de darles una esperanza. Tenemos que encontrar el camino para que la gente pueda darse cuenta del pecado, darse cuenta de su necesidad de arrepentirse, de tener conciencia del pecado que creo que se ha perdido y se está perdiendo cada vez más por los medios de comunicación, por las nuevas culturas, por las nuevas formas de vida. Ya se está perdiendo por completo la noción de pecado, y el pecado pues mata la esperanza, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Claro. Ahora, ¿cómo infundirle a la gente pobre, no creyente, el mensaje de esperanza? Esa es la idea, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que la gente recobre la esperanza? Es la pregunta. Claro, yo creo que, pues, yo creo que lo importante sería como hijos de Dios, no solamente como hablábamos al comienzo, solamente proclamar el evangelio, sino también ayudar de alguna forma, ¿no? Y como iglesia, yo creo que la iglesia en el lugar determinado donde está establecida el edificio, creo que en este tiempo sería bueno, ¿no? Dar un apoyo, porque yo creo que hay necesidad en cada lugar donde está la determinada iglesia. Y eso sería también algo que podemos plantear como esperanza, ¿no? Para en ese tiempo que estamos afrontando situaciones difíciles, ¿no? Muchas personas no están trabajando, muchos no han recibido bono y con 1 kilo de arroz se contentan. Y yo creo que si hacemos eso como iglesia también sería muy importante, ¿no? Claro, claro. Con cosas concretas, ¿no? Claro, no solamente con fe. La fe sin obras es muerta, dice, ¿no? Sí, Santiago, claro. A presentar un poco la teología latinoamericana, la teología de la liberación. Bueno, la idea es presentar ahora el tema de la teología latinoamericana o teología de la liberación. Déjeme sacar esta. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, sí, ya se ve bien. Ok, ahí se ve bien. Ahí está el padre Gustavo Gutiérrez, que es párroco aquí en el RIMAC, en Lima, Perú. Él es uno de los padres fundadores de la teología de la liberación, o también conocido como teología latinoamericana de la liberación, entre otros, porque hay otros. Uno de los primeros fue un pastor protestante evangélico, si no me equivoco, a ver, déjeme ver de qué tradición era, Rubén Alves, me parece que era presbiteriano, que él hizo una tesis en los Estados Unidos, su tesis doctoral en teología, hacia una teología de la esperanza humana.
del año 1969. Y Gustavo Gutiérrez escribe su libro Teología de la Liberación, Perspectivas, en el año 71. Y él cita a Rubén Alves, que es protestante evangélico, esta tesis, Teología de la Esperanza Humana, en la cual él se inspira, no digo que se basa, pero por lo menos se inspira de que es posible una esperanza, hay esperanza para los pobres en América Latina, en Asia, en África y todos los países que se conocían como países del tercer mundo. Tocaremos 5 aspectos, por lo menos, un poco el origen y el desarrollo, la evolución de la teología de la liberación, que vamos a abreviar con TL. TL, teología de la liberación, pero también se puede decir teología latinoamericana, ¿no?, de la liberación. Luego de eso trataremos la estructura de la teología propiamente, que está todo el tema de la discusión, hasta qué punto era teología, o como otros quisieron ver que eso no es teología, eso es pura antropología, y otros calificativos que le dieron. Luego, la originalidad de la teología de la liberación, como los aportes y también sus debilidades, ¿no? Finalmente haremos un intento de síntesis para ver un poco la perspectiva finalmente o el futuro de la teología de la liberación. Tocaremos esos 5 puntos. Tal vez hoy día no nos alcance el tiempo, pero continuaremos en la próxima clase. Comenzaremos primero con el tema del origen y evolución de la teología de la liberación. Hay varios aspectos. El origen en cuanto a lo teológico. La teología de la liberación depende muy directamente de la renovación que se dio en la teología de lenguas francesa y alemana en torno a la mitad del siglo XX, especialmente la teología política. Es decir, antes de la teología de la liberación está la teología política, por ejemplo, de Juan Bautista Metz, Johann Baptist Metz. Está la teología de Moltmann también y de otros teólogos europeos que hablaban de recuperar el campo de las realidades humanas, las realidades terrestres, como objeto de reflexión teológica, ¿no? Que la teología no solo debe tratar temas espirituales o temas de las realidades celestes, sino que debe tomar también en serio las realidades terrestres. En cuanto a lo eclesial, la teología de la liberación se vincula con la existencia de un grupo activo de obispos innovadores, sin miedo ante el mundo actual. Está, por ejemplo, don Arnulfo Romero, ¿no?, a quien mataron en una misa. Luego están otros teólogos y sacerdotes, entre comillas, revolucionarios, ¿no? Y hasta obispos constituyen el núcleo que anima y orienta a la mayoría en el concilio. Estamos hablando del Vaticano II, 1962 a 1968, y también en la primera repercusión del Concilio Vaticano II en el nivel de la jerarquía en América Latina, como fue la conferencia episcopal que se reunió en Medellín, en Colombia, en 1968, ¿no? La Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM, reunida en Medellín, viene a ser como la extensión del Concilio Vaticano II en América Latina. En el Concilio Vaticano II asistió como invitado el teólogo metodista José Míguez Bonino, por su diálogo y su apertura al mundo católico, ¿no? Ya había escrito José Miguel Bonino, tal vez a partir de ahí escribió un libro sobre la Iglesia Católica o el catolicismo, para explicar al mundo qué es lo que piensa la teología católica
cómo se desarrolla la teología católica después del Vaticano II. Esto es un concilio determinante para la teología católica en 1962, abierta por Juan XXIII, hasta 1968, duró varios años. Y una de las cosas que caracterizó al Concilio Vaticano II fue la apertura a las ciencias sociales, la renovación de la teología como ciencia y sobre todo la apertura al espíritu, ¿no? Lo que el Papa llamó el ayornamiento, que era el abrir las ventanas para que entre aire fresco. Ahí es un concilio de renovación del quehacer teológico, por eso importante para la teología católica, básicamente, que venía del Concilio de Trento, ¿no? De una postura tridentina muy conservadora, al extremo conservadora, y el Vaticano II, que no es liberal, pero por lo menos abre las puertas, abre las ventanas, oxigena el pensamiento teológico católico y permite un diálogo con teólogos protestantes. Se abre al mundo de la investigación histórico-crítica, por ejemplo, de las ciencias bíblicas, que hasta entonces estaba como relegado y un poco en un plano segundo. El Vaticano abre esa posibilidad de entrar en las ciencias exegéticas, en la historia, en la renovación del pensamiento teológico. Es decir, la teología católica se podía dividir antes y después del Vaticano II, ¿no? Y es el Concilio Vaticano porque se celebra en el Vaticano, precisamente en Roma, y hay un cambio drástico, dramático, en la manera de ver, de pensar y de hacer teología en el movimiento católico romano. De ahí su importancia, ¿no? Entonces, luego, que termina el Concilio Vaticano en Roma, se hacen varios concilios en diferentes lugares del mundo y nos toca a América Latina, la Conferencia Episcopal Católica, a hacer una reunión en Medellín en 1968. Después vendrá Puebla y después otra conferencia más que ya tocaremos. No se olviden que en cualquier momento, si hay algo que no se entiende, me pueden interrumpir y hablar para hacer alguna pregunta. Está bien, profesor. ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que ya en lo social permitió una teología de la liberación fue que la realidad de pobreza en América Latina llegó a ser casi un escándalo, pero no simplemente por el hecho de que existe pobreza, sino que porque esa pobreza fue sentida como un asunto de sensibilidad, por un lado, como un escándalo intolerable, dado que América Latina era un continente masivamente cristiano y católico, como lo es todavía hasta la fecha, ¿no? Porcentaje mayoritario de católicos. La iglesia está muy presente, entonces, ¿cómo que la iglesia no dice nada sobre la pobreza en América Latina? Todavía no se habla mucho de la corrupción, pero sí de la pobreza. Entonces, en lo social es el escándalo de la pobreza, pese a que ya la modernidad había comenzado a dar sus frutos en Europa, la secularización, el nacimiento de las ciencias sociales y políticas con la modernidad, en la vida moderna, siglo XVIII en adelante. ¿Cómo es que muchos países pobres ya habían superado el tema de la pobreza, pero América Latina seguía siendo un continente mayormente pobre? Esta situación de escándalo de la pobreza hace pensar a nuestros teólogos, aunque primero fue a los sociólogos de América Latina, qué hacer para superar la pobreza. Y ahí viene toda una escuela que se conoció como la escuela desarrollista, que viene de Estados Unidos
cuando plantea el imperio norteamericano de Estados Unidos, plantea el modelo, el desarrollo de Estados Unidos, se plantea a sí mismo como modelo para la superación de pobreza en América Latina. Y entonces ellos proponen que América Latina siga el camino del progreso, siga el camino del desarrollo de América o de los americanos. Hay varias políticas allí. América para los americanos, el famoso panamericanismo, están los préstamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y un montón de ayudas que Estados Unidos ofrece a los países pobres de América Latina para que sigamos el proyecto y el modelo norteamericano. Lo hicieron fuertemente con Brasil, que querían establecer allí el modelo del desarrollo norteamericano. Pero cada vez más los sociólogos latinoamericanos se iban dando cuenta que lo que Estados Unidos nos planteaba como modelo a seguir era imposible de alcanzar, porque mientras nosotros llegábamos al punto del modelo planteado por los americanos, ellos andaban 10 años o 20 años más adelante que nosotros. Y siempre estábamos en una situación de dependencia del imperio. Entonces, nunca íbamos a salir de esa esclavitud, de ese camino señalado por el imperio. Y entonces, para que nosotros podamos establecer un desarrollo real y concreto, económico, político, educativo, cultural, teníamos que invertir de la misma forma como Estados Unidos ha invertido y como los países del primer mundo desarrollado hacían inversiones. Pero como nosotros no tenemos dinero, ellos nos hacían préstamos a 20, 30, 40 o 50 años para que sigamos el modelo. Pero ¿qué resulta? Que ese modelo nos estaba llevando a la quiebra y al fracaso por la deuda externa, que fue ya impagable, ¿no? Entonces, por un lado, la intención pudo haber sido buena, pero la forma como se planteó la ayuda para América Latina no fue la mejor ni la más fructífera para nosotros, fue fructífera para ellos, porque ellos se apoderaban de nuestras economías y controlaron las economías de todos los países endeudados de América Latina. Ellos decían y decidían, el Fondo Monetario Internacional decidía cuánto debe ganar un pobre en América Latina en los años 70, por ejemplo, y 80, ¿no? Ellos ponían la cifra. ¿En base a qué? En base al presupuesto nacional, descontando primero a ellos, haciendo un cálculo de cuánto debemos de nuestro presupuesto, asegurar el pago de la deuda externa, y lo que quedaba se dividía entre todos los trabajadores, la PEA, la población económicamente activa. Y entonces, ¿cuánto resultaba la ganancia? Pues $100, ¿no? 300, 400 soles como mucho, era lo que el Fondo Monetario Internacional decidía qué es lo que debemos gastar. Y todavía siguen planteando que no más de $300 debe ser lo que se debe pagar a los pobres en América Latina, a los trabajadores en general en América Latina, como sueldo mínimo. ¿Para qué? Para asegurar que queden fondos para pagar la deuda externa. Ese es en el fondo el tema. De modo que la pobreza resultó siendo un escándalo, y más escándalo todavía la solución planteada frente o para salir de la pobreza. Nos endeudamos, cada niño que nacía ya con una deuda millonaria en dólares que toda su vida no alcanzaría para pagar. Esa fue la realidad, digamos así, en América Latina, que da lugar al nacimiento de la teología de la liberación. Pero cuidado, primero no nace la teología de la liberación, sino más bien la sociología de la liberación. Es en las universidades latinoamericanas que se abandona el modelo desarrollista planteado por Estados Unidos, porque las ciencias sociales hasta los años 70
incluso 80, estaban influidas por las corrientes norteamericanas, no las corrientes europeas, ¿no? Que era más de tipo dialéctico, tipo marxista, las europeas, sino el funcionalismo norteamericano, haciendo que sigamos el modelo funcionalista norteamericano, porque a ellos les había funcionado, a nosotros también tendría que funcionar. Sin embargo, nosotros íbamos relegándonos cada vez más y más a una situación de pobreza y de marginalidad, de exclusión incluso del sistema económico internacional. Entonces fueron los politólogos, los científicos sociales, los que se dieron cuenta que el modelo desarrollista norteamericano no era el modelo adecuado para nosotros. Entonces se creó en el contexto de las ciencias sociales otra teoría que se llamó la teoría de la dependencia, un poco para rebatir la teoría o la hipótesis del desarrollismo, como se llamó en los años 70. Estaba, por ejemplo, lo que hemos llamado el talante progresista de la modernidad. A ver, déjenme ver si me he avanzado un poco o... Ya. Por un lado, entonces, el tema del escándalo de la pobreza en América Latina, y por otro, como un estado que se podía superar porque la modernidad occidental había descubierto los medios para lograr el desarrollo económico, político y social de los pueblos, como se podía ver en el norte. Pues, aparentemente, ese era el camino que debíamos seguir. Por eso se mezclaba en el modo de sentir la realidad de la pobreza dos sensibilidades. Una, la sensibilidad de la fe, y otra de la modernidad. Por esta segunda entraba en la teología de la liberación el talante progresista, típico de los años 50 y 60 del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Es decir, que el progreso es posible, que el desarrollo es posible, pero ¿cuál era el modelo a seguir para salir de la situación de pobreza y avanzar hacia el desarrollo? Muchos programas de Estados Unidos, incluso también de otros países, modelos de desarrollo venían para ayudarnos, ¿no? Incluso del Canadá también venían algunos misioneros tratando de prestar ayudas para que los pobres puedan construir su vivienda, puedan sacar agua y tener agua potable. Ese tipo de ayudas que es muy interesante, ¿no? Para nosotros, y fue muy bueno desde el punto de vista paliativo, por lo menos para superar las condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, no ayudaban finalmente a construir un país nuevo, un país diferente, a salir del esquema desarrollista para liberarnos de todos esos modelos que no traían para nosotros la libertad, sino más bien opresión y esclavitud, ¿no? Entonces, en lo político se plantea la teología de la dependencia o teoría de la dependencia. La teología de la liberación hizo suya la perspectiva de la teoría de la dependencia. Esta teoría aparecía como la visión más adecuada, no solo para explicar la pobreza y la opresión, sino ante todo como la que podía proponer las vías eficaces de su superación, precisamente porque detectaba los mecanismos que en la sociedad generan la opresión y la pobreza. La dependencia lo que hace es mostrarnos que la ayuda para el desarrollo no desarrollo, sino que generaba más dependencia. Nos volvía como esclavos de los países desarrollados. Estábamos hasta la coronilla con esos países. Y éramos dependientes no solo en lo político, sino fundamentalmente en lo económico. Pero dependíamos en lo cultural. Muchos programas
venían de Estados Unidos, y ahí es cuando la teología protestante es vista por los sociólogos y antropólogos en América Latina como el brazo extendido del imperio norteamericano para mantenernos dominados, sujetos a la cultura norteamericana. Porque lo que predicábamos era el desarrollo según el modelo americano o norteamericano. Muchos misioneros traían dinero para construir, levantar proyectos sociales de desarrollo siguiendo el modelo americano. Y esto fue toda una discusión en el área de las misiones. ¿Hasta qué punto el misionero analiza la realidad nuestra, capta y se sujeta a nuestras costumbres? ¿O hasta qué punto él trae su cultura, su ideología, su política, su modelo económico, copiándola y haciendo un traje a nuestra realidad, imponiendo una manera de ver el mundo, una cosmovisión en América Latina que no era la nuestra? Ese es el tema. Entonces, la teoría de la dependencia es una teoría muy interesante. Me acuerdo de Cardoso y otros sociólogos. Lula es un poco heredero, un poco de esa dependencia. Muchos de los gobernantes de izquierda en América Latina seguían ese modelo de la dependencia y procuraban la libertad de nuestros países, de los países desarrollados, que no teníamos que seguir el camino que ellos seguían, porque ese cañoso, falso, y que al final lo único que hacía es mantenernos dependientes de ellos, esclavos del sistema del primer mundo. Entonces nos dimos cuenta que los países del tercer mundo, que estamos en la latitud del sur, llámese América Latina, los países asiáticos, muchos de ellos, y África, que estamos en el sur del hemisferio, pues éramos países del tercer mundo y habían países del primer y del segundo mundo. Sobre todo los países del primer mundo, Inglaterra, medianamente España, pero sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, eran los que tenían la dirección política, geopolítica, la dirección y las que ponían las normas de qué camino seguir, porque estábamos endeudados y dependíamos de ellos. Hay que seguir las políticas norteamericanas si queríamos desarrollar. Y si no queríamos usar el modelo de ellos, ponían una carga económica o nos imponían, qué sé yo, algunas restricciones de diálogo con otros países desarrollados. O nos amenazaban con hacer lo que hizo Estados Unidos con Cuba, ¿no? El bloqueo económico. O sea que sí o sí había que ir ese modelo de desarrollo. Ustedes tienen, por ejemplo, a Odría, tienen a Belaúnde Terry, que todo el mundo hace ahora, da loas y gloria a Belaúnde, pero Belaúnde era un seguidor del panamericanismo, un seguidor de la teoría desarrollista de Estados Unidos, era un vendido a los Estados Unidos. Y no es que esté hablando del pobre que ya murió, ¿no? Ese era el modelo, pues, desarrollista, que para nada nos ayudó a nosotros. Entonces, cuando surge Velasco Alvarado, el militar que le da un golpe a Belaúnde, lo que propone es seguir la teoría de la dependencia y buscar liberarnos del imperio norteamericano. Habían otro grupo de militares que seguían la corriente desarrollista, entre ellos Morales Bermúdez, que le da un golpe también a Velasco Alvarado para seguir el modelo desarrollista de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el interés? No hay plata de por medio. Hay dineros que van a recibir estos gobernantes. Y de ahí para adelante,
pues hemos seguido el modelo norteamericano, casi todos los países de América Latina, ni se diga de Chile, que Chile es el aliado principal de los Estados Unidos. A Chile como su patio trasero fundamental, su modelo para obligarnos a todos. Incluso ahora hay una política que se está discutiendo de que todos los países del sur vamos a estar sujetos a Chile, que va a ser como el gobernador de varios países del sur de América Latina, ¿no? Del Pacto Andino. Eso todavía sigue, está presente, no que ha desaparecido. Entonces, Velasco, como revolucionario, sigue más bien la teoría de la dependencia y promueve la liberación del país, pero le da un golpe de Estado, le dan un balazo en la pierna, lo llevan al hospital de policía y, oh casualidad, muere. Para mí que lo mataron, ¿no? Porque él podía volver otra vez. No lo mataron, pues nadie muere por un balazo en la pierna, ¿no? Y bueno, esta es la historia. Y después viene Alan García, que de alguna forma está entre sí o no de seguir el camino americano. Y entonces Alan García dice, bueno, muy bien, le vamos a pagar la deuda, pero primero solucionen nuestro problema. Le voy a pagar el de la deuda porque el resto lo necesitamos para subvencionar nuestra economía nacional. Entonces él estatizó la banca, estatizó de las industrias y claro, le dieron otra vez un golpe a Alan García porque no le gustó esa política. Y luego cuando vuelve Alan García, porque volvió Belaúnde, ¿no? En su segundo gobierno, lo que está detrás es el imperio norteamericano, tratando de poner presidentes que aseguren el pago de la deuda externa. Esa es la realidad. Ustedes todavía no nacían de repente y por eso no se han enterado o no lo tienen fresco en su memoria. En cambio, nosotros los que estamos viejos, ya sí lo sentimos fresco pues en la memoria y vemos lo que está en discusión es quién manda a quién. ¿Hasta qué punto somos libres verdaderamente en el Perú? Luego está el otro tema económico del TLC, ¿no? Que nos imponen tratado de libre comercio, y me acuerdo del cojo de Canseco, congresista, era el único que se oponía al tratado de libre comercio porque detrás estaba la mano norteamericana, la mano del imperio, para mantenernos todavía a nosotros atados a ellos y hacer que los economistas y los empresarios no sean controlados por el Estado y que las divisas se vayan libres a otros países y nosotros no podamos aprovechar lo que ellos venían explotando de nuestros recursos. Eso nunca se entendió, no le entendieron al congresista, finalmente murió, no sé si murió de una muerte natural o le dieron vuelta, la verdad que yo tengo ya no creo, ya tengo hasta mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas de que Chávez haya muerto también o casualidad, ¿no? Y que ahora hayan políticas para malinformar sobre los gobernantes de América Latina que quieren la liberación de la independencia y los hacen ver la prensa internacional como gente retrógrada, como gente que está aliada al comunismo, al marxismo, o que son terroristas, ¿no? Y que hacen escándalos o violaciones de derechos en sus países, explotando a los pobres. Entonces interviene el imperio para poner una serie de políticas restrictivas y hacerlos caer. Entonces yo pregunto a usted, ¿hasta qué punto es verdad que Venezuela sea un país dictatorial o que los gobernantes sean dictadores? Puede que lo sean, ¿cómo no? Pero ¿por qué lo son? ¿Por qué quieren imponer una política solo por intereses económicos para ellos? ¿O es que cómo empezó la cosa? Porque puede haberse tergiversado a medio camino. La cosa empezó con ideales de libertad,
con ideales de liberación, con ideales de Sucre, por ejemplo, de Grande, de una Latinoamérica unida, de una Sudamérica unida, pero nunca nos dejaron, nunca permitieron los países del sur nos podamos unir entre todos, porque hasta quisimos pagar la deuda externa en bloque, para que nunca más tengamos, y no nos dejó Estados Unidos. Quería que uno por uno, país por país, en diálogo con ellos, resolviéramos el tema de la deuda. Y cuando se quiso pagar la deuda externa de bloque, iba a generar para ellos un superávit económico, no nos dejaron. Y querían que sigamos pagando poquito a poquito y de seguir endeudados y luego otra vez volver a hacernos nuevos préstamos, aun cuando no hemos terminado de pagar la primera deuda, un nuevo préstamo para seguir endeudándonos. Resultó impagable. O ya habíamos pagado los capitales, pero estábamos esclavizados a los intereses de la deuda externa. Entonces me pregunto, ¿es que realmente Venezuela y el gobierno es tan malo? ¿Es que realmente Fidel Castro y Cuba y todos en sus inicios fueron realmente malos? Fue Nicaragua bien un gobierno malo. El sandinismo nicaragüense y de otros países, o en Colombia, las guerrillas, era solo gente malograda y malvada, perversa, que quería matar a los pobres. Y claro, me arriesgo a decir lo mismo del movimiento revolucionario de Tupac Amaru aquí en Perú y del Sendero Luminoso. No estoy haciendo apología, solamente explicando las razones de por qué surgieron movimientos alzados en armas, movimientos terroristas con los cuales yo no estoy de acuerdo, con los métodos de sangrientos de matar a gente inocente. Tiene su explicación en el marco de la dependencia de América Latina, dependiente de los países desarrollados, de la cultura, entre comillas, cultura del desarrollo, de la dependencia social, política, económica, de la falta de autodeterminación de los pueblos de nuestros países en América Latina, como que no permiten nuestro derecho. Hasta las mismas políticas, por ejemplo, de la cultura, ¿no? Por ejemplo, declarar patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, el Amazonas, que cruza Perú y Brasil, quieren declararlo patrimonio universal de la humanidad. ¿Eso qué significa? Que ya Perú no es dueño ni del agua, ni de los ríos, ni de nada. Y claro, como el agua del mundo, ya inmediatamente quieren poner el parche para que sea patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros tendríamos que dejar que sea la humanidad? Cuando a los países ricos les falte el agua, se lo venderemos, pues, y eso va a generar nuestro propio desarrollo, ¿no? Ese es el tema. Bueno, yo no quiero solamente plantear la cosa en esos términos, me gustaría que ustedes reaccionen. Y quiero ver si me están siguiendo o ya se durmieron. Sí. Abro los micrófonos para que ustedes participen, por favor. Pastor, estamos, pero... Muy bien. Entonces, me gustaría, a ver, José, si Alberto quiere intervenir, que lo haga. Carlos, también. ¿A qué se refiere, profesor, con orientación marxista? Orientación marxista. Lo que estoy diciendo. ¿Lo que estoy diciendo o es la realidad de América Latina? No entiendo. ¿A qué te refieres, José? No lo he entendido muy claro lo que es orientación. No, yo estoy contándoles la realidad de América Latina, el contexto de dependencia y cómo es que surge una teoría
de la dependencia y luego la usa la teología de la liberación para proponer la liberación de América Latina de toda dependencia, de los imperios, dependencia cultural, dependencia política, dependencia económica, y salir de esa situación de dependencia para encontrar la liberación de nuestros pueblos. Eso es lo que estoy tratando de informar. Pastor, dentro de esa línea de liberación, creo que la propuesta sigue vigente, el hecho de que tengamos nuestra propia teología, ¿no? Una teología latinoamericana, porque nuestra teología es muy americana, y de esa Sí. teología tenemos que emanciparnos, ¿no? Y ahí la gran tarea de los Así es. teólogos ahora, ¿no? Que podamos Sí. tener una teología desde nuestros contextos, porque si no vamos Así a seguir es. esta línea, la de América, que ya está desfasada, ¿no? Que se siguió más o menos hasta mediados del siglo pasado, y que ahora Sí. yo creo que es tiempo de que nuestras teologías, desde nuestros contextos, sean las que enmarquen nuestro caminar como teólogos, ¿no? En Latinoamérica. Claro. Fíjate que muchos de los libros que usamos son también libros traducidos de Estados Unidos, ¿no? Es la realidad de las cosas. Entonces seguimos, todavía hay una dependencia religiosa y teológica de los Estados Unidos. No tengo nada contra Estados Unidos, pues, Dios los bendiga, sino que el tema es que somos dependientes y necesitamos emanciparnos, liberarnos de la dependencia, sea de Europa, sea de Norteamérica, o sea del África o del Asia, ¿no? Pronto surgirá un nuevo imperio, tal vez el imperio chino, no lo sé, pero igual no debemos ser esclavos de ningún imperio, ¿no? En la época de Jesús estaba el imperio romano y había que liberarse del imperio romano y no seguir la teología del imperio. Todo imperio tiene también su propia teología, sus propios dioses. Aquí quienes piden adoración, quienes piden que les hagamos caso, pasó en el Imperio Romano y fueron los cristianos los primeros ateos. ¿Por qué llamaron ateos a los cristianos? Porque no creían en el Dios del imperio. Entonces ellos se declararon como ateos o lo miraron como ateos del Dios romano, de César, ¿no? Que se hacía llamar Julius Caesar Divus Domine, Julio César Divino Señor, el Dios de la tierra. Al que levantaba la mano, el dedo índice hacia arriba, vivía, y si bajaba el dedo, moría, porque era Dios, entre comillas, claro. Se rebelaron contra ese Dios y fueron declarados ateos. Entonces, nosotros debemos de ser ateos. Ya vamos a la teología de la muerte de Dios también. ¿De cuál Dios? Bueno, del Dios del imperio, del Dios de la cultura, del Dios de los imperios actuales del mundo. Tenemos que liberarnos, salir de esa dependencia. Muy bien, ¿quién más quiere preguntar o participar? Pastor, una pregunta nada más. Si conoce algún libro de teología sistemática desde una perspectiva latinoamericana, si existen estos tipos de documentos. Sí, sí, aunque los que han salido publicados todavía no terminan de convencer hasta qué punto son latinoamericanos, pero sí lo hay. Pues les voy a pasar una bibliografía, ¿cómo no? Sí hay. Sí hay Ya, algunos libros que están escribiendo teología sistemática, ¿no? Pero no ya, solo ya, teología claro. sistemática, sino también teología bíblica, teología histórica y teología desde América Latina. Y todas las áreas de la teología elaboradas desde nuestro contexto latinoamericano. Sí lo hay. ¿Alguien más? Bueno, si no hay, voy a nombrar yo candidatos. Joel, no te he escuchado hoy día.
¿Está Joel por ahí o ya se fue? Sí estoy, pastor. Sí Muy estoy bien. ahí, pastor. Ya, Vale, no, bien. lo importante es que puedan entender el contexto en el que surge y por qué surge la teología de la liberación. No es que vinieron los comunistas y nos metieron un cuento con la liberación. De eso no se trata. En realidad es teología. Muy otra fue el desarrollo de las ciencias sociales en nuestro... Pero luego está la teología como una creación propia, original, desde América Latina. En la Biblia, nociones, elementos para elaborar una teología emancipadora, una teología liberadora. Y se encontró que en la Biblia sí hay pues todo un tema de la dependencia, de la opresión de los pueblos, del pueblo de Dios en manos de los imperios, y que el proyecto de Dios es un proyecto de liberación toda la vida. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la historia del cristianismo a lo largo de los 21 siglos es la historia del intento divino de liberarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte y de todo tipo de esclavitud, ¿no? Entonces tenemos que ser seres libres y llevar el mensaje de liberación, de esperanza, de transformación a nuestro pueblo, a nuestros países en América Latina. De ahí que la teología de la liberación sigue vigente hasta los días. No importa si tuvo un origen católico o un origen protestante, lo cierto es que esta teología ya nos ha dado identidad a América Latina y luego ha influido en muchos países de Europa, incluso ha creado el método teológico de reflexión de la teología latinoamericana de la liberación. Muy bien, ¿qué piensan los demás? ¿Puedo participar? ¿Se me escucha ahora? No los escucho. Pastor, al comienzo nos habló en el origen y evolución de la teología latinoamericana de un grupo de obispos, ¿no? Que se involucran en la teología de la liberación, que ellos, dice, sin miedo ante el mundo actual, animan, ¿no? Y orientan a la mayoría de concilios para que ellos puedan tener un concepto claro acerca de la orientación, ¿no? Sí. De la época. Sí, son pocos, pero los hay, porque muchos obispos, en principio obedientes al Vaticano, se oponen a la teología de la liberación, pero cuando bajan y pisan tierra y van a los pueblos y hacen visitas, se dan cuenta de lo que lo que está hablando la teología de la liberación son verdades y realidades históricas y que no le pueden dar la espalda, sino que tienen que apoyar más bien a estas iniciativas de buscar la liberación de los pueblos. Y claro, muchos obispos se convierten a esta manera de pensar, para decirlo de alguna forma, y apoyan la teología de la liberación. Ya, pastor, gracias. Muy bien. ¿Verdad? ¿Me escucha? Bueno, está entonces del diálogo con las ciencias sociales. Es decir, la teología de la liberación no nace primero como teología, sino que nace en un contexto de ciencias sociales. La teoría de la dependencia se presenta como un plus, como algo más. Era una teoría social elaborada principalmente por científicos sociales de América Latina en diálogo con las ciencias sociales críticas de orientación marxista, particularmente con la teoría del imperialismo de Lenin. Está todo el tema del marxismo, leninismo, porque en su momento, estoy hablando de la década del 60 y del 70, eran las teorías críticas contra el imperio o los imperios, y que buscaban también la emancipación, por eso el diálogo con estas ciencias, ¿no? Y claro,
hubo una dependencia de la ideología marxista en la teología de la liberación, que luego fue muy criticada. Pues si yo hablo de liberarse de toda dependencia, ¿cómo puedo volverme yo dependiente de una doctrina o de una teoría social también? Era justo, le dieron en la yema del gusto a la propia teología, ¿no? De la liberación. Luego fue corregido naturalmente, diciendo que hasta ese momento la discusión pasaba por o ciencias sociales inspiradas en la dialéctica marxista o ciencias sociales funcionalistas y norteamericanas. O sea, había que optar. No había otros caminos. Era blanco o negro. Y entonces había que tomar un camino. Y claro, el único camino crítico fue contra el imperio y el desarrollismo. Por eso, la orientación más bien de tipo marxista, leninista, y que inspiró a los científicos sociales, ¿eh? Y que luego Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Juan Luis II, y así un montón de otros teólogos, fue esa línea de protesta, de reacción crítica frente al imperio, porque no crean que el imperio está diciendo si siguen el modelo, está imponiendo su modelo desarrollista en América Latina, es la que está poniendo presidentes o presidentes que no le convienen. De eso se trata. Entonces las ciencias sociales funcionalistas no ayudaban para nada a encontrar las causas del subdesarrollo en América Latina. Solo explicaban que así era la realidad, y en el fondo se decía también que era la voluntad de Dios que así sea, y que algunos países han nacido pobres y su destino es ser pobres, y que otros países han llegado a ser ricos porque su destino es ser ricos. Yo me acuerdo haber preguntado a mi profesora ya por los años 70, a un profesor de teología, ¿qué opina usted y de su pobreza? Fíjate que en los años 70 la pobreza era más drástica que la que estamos ahora. Y él me contestó diciendo, bueno, es la voluntad. Dios ha querido que ustedes sean pobres y seguirán siendo pobres. Y él venía de un país desarrollado. Es decir, no, es la voluntad de Dios que nosotros seamos ricos y que no seamos dependientes del imperio. Esa era la manera de explicar la realidad en los años 70, en 80 y después sigue hasta ahora, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue en esa línea de explicación de la realidad, que así es la realidad porque así es la voluntad de Dios y así Dios lo ha querido. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando no es la verdad, cuando se necesita pues un mínimo de rebelión frente a toda imposición. Ahora mismo tenemos un problema de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y las políticas de la ONU, ¿no?, de la Organización de las Naciones Unidas, poniendo normas de cómo la iglesia debe o no debe asistir a sus templos. Yo digo, ¿y quiénes son ellos para ponernos las normas? El problema no está ahí, el problema está en los gobiernos nacionales que siguen a pie juntillas esas políticas. ¿Por qué pese a que ahora se ha descubierto que la OMS lo único que quería era que la gente muera en lugar de salvar a la población? ¿Por qué el presidente del Perú ha seguido esas políticas? ¿Por qué todos los que están en gobierno siguen las políticas de la Organización Mundial de la Salud cuando está probado que todas las indicaciones políticas de ellos estaban tendientes a no ayudar a la salud de nuestras poblaciones a nivel mundial? ¿Por qué ordenaron no hacer autopsia a los muertos y declararlos y pagar bonos a los médicos si declaraban que un paciente que ha muerto y no se sabía que había muerto por coronavirus, pues recibían un bono, ¿no? Entonces, claro, todos los médicos
que querían, podían hacer eso también, pero esa es la política que estamos siguiendo en este momento. ¿Hasta qué punto debemos seguir este tipo de políticas? Todo lo que dicen los países teóricamente desarrollados o del primer mundo. Yo soy de la opinión que deberíamos darnos de la dependencia de los países desarrollados, ¿no? Que deberíamos incluso salir de la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué nos sirve? Más bien nos están matando. Pero decir eso causa horror, causa espanto. Y claro, lo ven a uno como terrorista, como teólogo de la liberación, como marxista. Lo ven a uno como un ser terrible, ¿no? Como casi un rebelde. Y no es así, es la realidad. Hay que estar ciego ya para no ver lo que está pasando con nuestros países. Pues no nos ha matado globalmente la pandemia, pero nos está matando de hambre. La economía nacional se ha venido abajo. Y va a ser peor que la crisis del 29. Va a ser peor que cuando salimos de la guerra con Chile. O sea, la postración económica que nos han causado en contuber a OMS es para que declararlos pues crímenes de lesa humanidad y hacerles o qué sé yo, un juicio internacional y obligarnos a que nos paguen y restituyan nuestra economía. Pero pregunto, ¿nuestro gobierno estará en la capacidad de hacerlo? ¿De defendernos? No, no creo. Siguen las políticas internacionales. Perdón. ¿Qué habrá detrás, pues? ¿Cuáles serán los intereses que hay? Y hay que decirlo, ¿no? Con toda claridad. ¿O es que no hay libertad para hacer o para opinar? Bueno, hermanos, yo estoy de la garganta, son 9:30, les vamos a dejar aquí. La clase siguiente vamos a continuar con este tema. Les voy a pasar el PowerPoint para que lo vayan leyendo. Y la clase siguiente seguimos. Vamos a terminar ahora si no hay alguna pregunta o alguna intervención. Perdone. No sé si me escuchas. ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Ya, solamente quería mencionar en el contexto que aparece la teología de la liberación tiene que ver también con las ideas de cambio, ¿no? De fines de los 60, Sí. la idea de la revolución, de la transformación social, ¿ya? Y esto también, de alguna manera, la teología propone también entonces intervenir como un hecho de cambio, como una tarea para el cambio, ¿no? Y no como proponía los grupos De poder. sí, de poder, pero no, de los que querían entonces trabajar todo lo que era el cambio social de una manera radical, tomando las armas, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, entonces la teología de la liberación aparece como ese aspecto. Ahora, tú bien has dicho que la concepción teológica que nos ha marcado viene de arriba, de Estados Unidos, ¿no? De los norteamericanos. Sí. El protestantismo básicamente de Europa no vino directamente, aunque vino a los comienzos del fines del siglo XIX, comienzos del XX, y que tuvo una vertiente muy interesante, pero después, a partir de la conferencia de Panamá, todo un abordaje e inclusión de misioneros americanos que cambió la figura de la visión de la tarea evangelizadora y también de qué cosa era la iglesia. Y sin querer queriendo, o no sé si queriendo, nos trajeron también una visión de vida, ¿ya?
que el misionero también trató de imponer en un modo. Y esto ha Claro. quedado todavía pegado en algunas vertientes, es lo que hoy día sucede también, ¿no? Con el apoyo, por ejemplo, a Trump de un cierto sector, ¿no? Especialmente del fundamentalismo evangélico, ¿no? Que acompaña sus ideas políticas con el capitalismo. He escuchado a muchos apoyando el capitalismo como con base bíblica, o al neoliberalismo como digamos, como un concepto bíblico, ¿no? O sea, tratando de darle ese énfasis. Y, o sea, hay esa respuesta, y por eso creo que la teología de la liberación aparece como una novedad diferente a lo que era enfrentarse entonces a toda opresión, ¿no? Y especialmente la opresión manifiesta en hechos sociales, ¿no? Y esto unido a lo que era el éxodo, ¿no? O sea, era el principio, esa es la base que apunta, ¿no es cierto? Ahora, luego ya empieza más bien el mundo evangélico a trabajar y dándole otras pautas, y aparece también la fraternidad teológica latinoamericana, ya eso lo hablarás tú en su momento también, que es 1970, 70 para adelante, sí. Sí, pues esa es una dimensión evangélica, ¿no? Que va a asumir, es una particularidad. Entonces habría que ver ahí que no hay una teología de la liberación, sino hay muchas otras teologías, o en todo caso una teología latinoamericana que es diversa, ¿no? Que tiene varios frentes, ¿no? Sí. Gracias, sí. Lo vamos a comentar en su momento hasta qué punto la fraternidad teológica, porque en sus inicios fue contraria a la teología de la liberación, o sea, reaccionaria a la teología de la liberación, tal como estaba planteada desde el mundo católico, aunque habían teólogos protestantes como José Miguel Bonino y otros, Rubén Alves, que eran más protestantes, más visionarios, etc. Ya vamos a hablar de eso en su momento. Ahora estamos viendo cómo nació, cómo surgió, en qué contexto social, económico, político, cultural nació la teología de la liberación. Bueno, gracias. Vamos a cortar aquí. Yo estoy un poco mal de la garganta, casi ahí aguantándome la tos por este resfriado. Y continuaremos la clase siguiente. Gracias por participar.